Hechos 5, vamos a leer versículos 1 a 16. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alaba grandemente. Los que creen en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra perfecta e inspirada. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estudiar este pasaje de tu palabra, esta historia en la vida de la iglesia primitiva que nos puede enseñar mucho. Te pedimos, Señor, que podamos entender, y después, Señor, que podamos aplicar esas verdades en nuestros corazones para que seamos más santos, para que la iglesia sea más santa, para que nosotros vivamos más en conformidad a tu ley. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo hoy en día necesita tomar muy en serio el tema de su santidad. En el movimiento reformado hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos muchas iglesias que predican la sana doctrina, las doctrinas de la gracia. Pero muchas veces en esas iglesias o algunas de esas iglesias no hay estándares de santidad. No se enfocan en la santidad personal de sus miembros. Pero eso es esencial. No tiene sentido decir que uno tiene la sana doctrina si no vive en conformidad a la sana doctrina, si no vive en conformidad a la ley de Dios, si no obedece el mandamiento de Dios: sean santos como yo soy santo. Yo mencioné esto aquí al principio porque muchas veces leemos esa historia en Hechos 5 y nuestra primera reacción es: esto me parece muy fuerte. ¿Por qué un castigo tan fuerte para un pecado tan pequeño? Pero la razón por la cual leemos este pasaje y nos sorprende que Dios actuó de esta manera es porque nuestra tendencia es tomar el pecado a la ligera. Es solamente una mentira. No comprendemos plenamente la santidad de Dios y cuánto Él aborrece el pecado. Olvidamos que cada pecado merece la muerte. Aquí Lucas nos ayuda a entender la razón por la cual incluye esta historia en su libro, porque habla 2 veces de la reacción que causó en la iglesia, así como fue la iglesia. Versículo 5, después de que Ananías murió, dice que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11, después de que Zafira murió, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas.
Vemos que Dios ordenó esa situación para dar temor a su pueblo en cuanto al pecado, especialmente el pecado de la mentira y la hipocresía. Y eso es lo que la iglesia de Dios hoy en día también necesita, el temor de Dios. No el miedo de que Él me va a matar si peco, pero sí debemos tener el temor de Dios, temer pecar en contra de Él. Tenemos que entender más la santidad de Dios y también querer vivir vidas santas y no tomar el pecado a la ligera, no tomar el Espíritu Santo a la ligera, quien es Dios mismo morando en nosotros. Entonces, primero consideremos la historia, después lo que Dios quiere enseñarnos por medio de ella. Al final del capítulo pasado, recuerden que habíamos leído de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Estaban adorando juntos, orando juntos y también siendo muy generosos. De que no había necesitado una iglesia, porque los que tenían sacrificaban para el bien de sus hermanos. Y el capítulo 4 termina con un ejemplo de este tipo de generosidad. Nos habla de Bernabé, quien tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Siguiente capítulo, siguiente versículo. En contraste, ya tenemos la historia de Ananías y Zafira en esos versículos 1 y 2. Pero empieza mostrando el contraste. Es lo que Bernabé hizo. Pero, en contraste, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, Ananías y Zafira, esta pareja, este matrimonio, también en la iglesia en Jerusalén, ellos también vendieron una heredad, así como Bernabé. También trajo lo que dijeron era su precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La diferencia, por supuesto, como leemos aquí, que ellos habían sustraído del precio, habían traído solamente una parte para dar a la iglesia. Ahora, el problema aquí no es que vendían la heredad y solamente querían dar una parte. Esto hubiera sido completamente válido, sin ningún problema. Pero dijo Ananías en el versículo 4, reteniéndola no se le quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Pues claro, el problema no era que ellos no trajeron todo, no querían dar todo el precio a ellos, sino que mintieron en cuanto al precio, haciendo saber a los demás que estaban trayendo el precio completo de lo que habían vendido para la iglesia. Aquí la palabra que se usa significa apropiarse de los bienes inapropiadamente, habla de robar. Así Dios vio el asunto. Su pecado era de mentira e hipocresía, como vamos a ver más adelante. Y Pedro sabía. Parece que el Espíritu Santo se le reveló y Pedro confrontó a Ananías. Dijo a Ananías que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Y Ananías oyó esas palabras y cayó y expiró. La palabra expiró habla de una muerte judicial y de repente. Dios mató a Ananías en ese momento por su pecado. Le sacan del lugar en donde estaba Pedro. Después de 3 horas viene su esposa, Zafira. Ella no sabe lo que ha pasado. Entonces Pedro le da una oportunidad para decir la verdad. Versículos 8 a 10. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ella también mintió y también recibió la misma condenación. Es interesante porque no sabemos quién había pensado primero en este plan. No sabemos si uno estaba más reticente que el otro, pero los dos fueron castigados. La mujer, así como el hombre, por su pecado en contra de Dios. Entonces deberíamos ver un gran contraste entre el fin del capítulo 4, esta historia en el capítulo 5. Hay una razón por la cual leemos de la comunión de la iglesia, la generosidad de la iglesia, el ejemplo de Bernabé y después esta historia. ¿Por qué? Porque todo parecía muy bien en la iglesia primitiva, pero tampoco era una iglesia perfecta.
la iglesia primitiva también tenía algunos hipócritas entre su membresía, así como cualquier iglesia cristiana hoy en día. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia puede decir que no hay pecado en sus miembros. Entonces, si alguien aquí ve en nuestra iglesia el tipo de adoración que está buscando, la doctrina de los apóstoles, la comunión, nuestro enfoque en la oración, pues, gracias a Dios, qué bueno. Pero no somos una iglesia perfecta. Y no debes sorprenderte la primera vez cuando en la iglesia alguien te ofende. Alguien peca en contra de ti. La primera vez que tú ves la hipocresía de un hermano, una hermana en la iglesia. Y vemos de manera muy clara el propósito de lo que Dios hizo aquí. El propósito de Lucas al contarnos la historia. Otra vez tenemos que fijarnos en versículos 5 y 11. Última parte del versículo 5 dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando vemos la repetición en una historia en la Biblia, debería llamarnos la atención. Dios toma el pecado en serio. Dios es santo y Dios espera que su iglesia sea santa. Dios ha mandado a su espíritu para morar en su pueblo y por eso la santidad de este grupo de creyentes, la santidad de la iglesia es tan importante. El mismo espíritu que une al pueblo de Dios en adoración, en oración, en generosidad, es el mismo espíritu que demanda la santidad, que demanda la pureza de su pueblo. Pues vemos lo que pasó aquí. Vino un gran temor sobre la iglesia y también sobre los demás que oyeron lo que había pasado. En caso de que alguien piense que eso era demasiado fuerte, tal vez alguien piense, era un legalismo de parte de Pedro confrontarles así. Necesitamos entender que la iglesia creció después de eso. Sí dice que algunos tienen tanto miedo que ni se atrevían a juntarse con la iglesia. Ellos vieron que era un asunto serio, que la iglesia no era un club social. Pues dice que la iglesia también creció en versículo 14. Dios usó esta oportunidad al mero principio de la iglesia visible del Nuevo Testamento para enseñar algo esencial. Dios espera la pureza, la santidad de su pueblo en la iglesia local. Entonces debemos aprender para nosotros, para nuestra iglesia, que no podemos tomar el pecado a la ligera, porque Dios es santo y Él toma en serio el pecado. Podemos aprender entonces, en primer lugar, que todo pecado está en contra de Dios. La primera cosa que vemos aquí. Realmente con eso quiero enseñar dos cosas. Primero, darnos cuenta que el pecado aquí, este pecado específico, estaba en contra de Dios. Después que meditemos en la santidad de Dios, que es la razón por la cual cualquier pecado es horrendo, aunque nos parece pequeño. Entonces, primero, vemos aquí que el pecado de Ananías y Zafira en contra de la iglesia fue considerado pecado en contra de Dios. Pero enfatiza a Ananías y a Zafira que habían mentido a Dios, que habían mentido al Espíritu Santo. Pero tal vez nos preguntamos, parece que su mentira fue en contra de la iglesia. Ellos habían mentido a los apóstoles, a los hermanos en cuanto al precio. Pero no, la Biblia nos dice que en verdad el pecado era en contra de Dios. Que nos enseña entonces que cuando nosotros mentimos a la iglesia, cuando mentimos al pastor, cuando mentimos a los hermanos en la iglesia, es pecado en contra de Dios. Dios lo toma como mentira en contra de él. Pues ve el versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, de manera técnica, sí había mentido a los hombres. Pero Pedro muestra que Dios consideró como pecado en contra de él la mentira dirigida a su iglesia. Entonces, cuando intentamos engañar a la iglesia, cuando intentamos engañar al pastor, a los hermanos, cuando actuamos de manera hipócrita en la iglesia, diciendo cosas espirituales para parecer más espirituales, pero viviendo en pecado, diciendo que estamos de acuerdo con la doctrina, pero viviendo en contra de ella, diciendo que nos comprometemos a la iglesia, pero en realidad solamente pensamos nosotros mismos. Dios toma todo eso como algo serio en contra de él.
Eso vemos también en el capítulo 9 del libro de Hechos. Saulo, como era en ese entonces, estaba persiguiendo a la iglesia, ¿recuerdan? Pero cuando Cristo le aparece en el camino a Damasco, dice que estaba persiguiendo a él. Entonces, es algo muy grande pecar en contra de la iglesia, en cuanto a los hijos de Dios. Dios lo toma en serio. La falsedad en la iglesia tiene consecuencias serias. Hay consecuencias serias a decir que te comprometes a la iglesia como miembro y después no querer cumplir tus responsabilidades. Y peor aún si alguien después empieza a socavar el liderazgo de la iglesia o la autoridad de sus líderes. Dios lo considera como algo serio, muy serio, como vemos aquí. Vemos primero que todo pecado está en contra de Dios. Este pecado en contra de la iglesia fue mostrado como pecado en contra de Dios. La siguiente cosa que debemos ver aquí es meditar en la santidad de Dios, que es la razón por la cual cada pecado es horrendo, aunque nos parece pequeño. Dios es un Dios santo. Él aborrece todo pecado. Ningún pecado es pequeño, porque cada pecado es blasfemia en contra del nombre y la ley de Dios. Cada pecado merece la ira y la maldición de Dios. Y por eso no podemos tomar a la ligera ningún pecado. Nada más fue una mentira blanca. Pecado en contra de Dios y lo toma en serio. Aquí vemos enseñando de manera muy clara también la verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Los que niegan la deidad del Espíritu Santo ignoran pasajes tan claros en la Biblia como este. Pero dijo Ananías en versículo 3 que había mentido al Espíritu Santo. En versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Si alguien quiere decir que el Espíritu Santo no es Dios, es porque no conoce la Biblia o porque rechaza la Biblia como la palabra de Dios. Entonces ya vemos aquí, todo pecado, cualquier pecado, va en contra de Dios. Aun cuando tú pecas directamente en contra de un hermano, directamente en contra de la iglesia, es pecado en contra de Dios. Y Dios lo toma en serio, porque Él es santo, porque el Espíritu es santo. Y para que no haya ninguna confusión, para ser tan claro como posible aquí, quiero afirmar lo que vemos en este pasaje. La mentira es un pecado serio. La hipocresía es un pecado que Dios toma muy en serio. Y quiero repetir eso, aunque dices, bueno, ya lo dijiste, pastor. Sí, pero quiero enfatizarlo porque vivimos ahora en una cultura de mentiras. Y honestamente, no son cosas consideradas como tan malas. No soy narcotraficante, por lo menos, no me miento a veces. Pensamos que es algo pequeño. Aún como cristianos, todavía tenemos esa tendencia a pensar como el mundo, a pensar como antes la salvación. Es algo pequeño, no pasa nada. Aquí vemos que Dios no comparte nuestra perspectiva. Es un pecado serio en contra de Él. Cuando tú mientes a tu esposo, a tu esposa, a un hermano en Cristo, estás mintiendo a Dios. Y eso es serio. Pero no solamente la mentira, sino también aquí vemos la hipocresía de Ananías y Zafira. Era su hipocresía que resultó en la necesidad de su mentira. Tenemos que ver la raíz de los problemas y los pecados. No solamente que pecaron al mentir, sino por qué mintieron. Por hipocresía. Ellos vieron lo que Bernabé había hecho. Y seguro que Bernabé fue considerado como alguien muy espiritual por su generosidad. Ellos también querían ser vistos así en la iglesia. Querían ser considerados como muy espirituales. Entonces, para parecer más espirituales de lo que eran, mintieron. Debido a su hipocresía, mintieron y vemos que el pecado se acumuló. Eso es otra vez cuando nosotros en la iglesia intentamos aparecer a otros más espirituales de lo que somos. A propósito, lo hacemos a propósito. Diciendo cosas que pueden parecer espirituales, pero sin el poder de Dios. Es un pecado en contra de Dios. En la iglesia puedes parecer un buen cristiano, pero, por ejemplo, en la casa, ¿qué diría tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres? La hipocresía es algo muy, pero muy peligroso para una iglesia local.
Obviamente caemos en hipocresía todos nosotros. Debemos confesarlo y no continuar en ella, pero es muy, muy peligroso vivir como hipócrita. Y la cosa es que en la iglesia no siempre podemos darnos cuenta. Tú pareces muy espiritual en la iglesia, pero no te vemos entre semana. No vemos cómo es tu vida en secreto. Es muy importante entender cuán en serio Dios toma sus pecados, que para nosotros parecen como cosas muy, muy ligeras. Pues no estoy engañando a mi cónyuge, no estoy robando un banco. Una mentira de vez en cuando, no siempre actúo de manera correcta, soy hipócrita a veces. ¿Y qué? Pues el qué es que es pecado en contra de Dios y lo toma muy en serio. Y finalmente, en esta primera parte, podemos ver que todo esto fue un ataque del enemigo en contra de la iglesia. Satanás quiere atacar a la iglesia cuando está disfrutando la comunión, cuando está adorando y dando juntos, cuando es muy generosa, como aquí. Satanás se mete para tentarnos. Pero dijo aquí en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás había tentado a Ananías y tuvo éxito. Fíjense que Dios no permitió que Satanás cumpliera su plan para destruir la iglesia de dentro, sino primero mató a Ananías y Zafira para proteger la iglesia. Tan en serio Dios toma el pecado, que mató a dos personas para proteger la pureza de su iglesia. Y hoy en día el enemigo también nos tienta, nos engaña. La Biblia dice que debemos resistirle porque es como un león rugiente buscando a quien devorar. Al mismo tiempo, la Biblia nunca permite la excusa, el diablo me hizo pecar. No, normalmente es tu propia carne. Aun cuando sea la tentación de Satanás, es tu responsabilidad resistir, como Cristo, en el poder del Espíritu Santo y con la palabra escrita. Porque fíjense, pero también dijo en versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, ¿quién puso ese pecado en el corazón de Ananías? ¿Satanás o él mismo? Pero no distingue. No distinguen las dos cosas. Somos responsables a resistir, no importa de dónde viene la tentación. Entonces, todo el pecado está en contra de Dios. Eso es primero. Segundo, Dios castiga el pecado para avisar a los demás. Dios castiga el pecado para avisar a los demás. Aquí regresamos a la pregunta de por qué el castigo fue tan fuerte. Obviamente Dios no mata a cada uno que miente o a cada uno que actúa en hipocresía, o tendríamos iglesias completamente vacías. Por supuesto, el pecado está en contra de Dios. Dios es santo, pero también es muy misericordioso y no nos paga conforme a lo que merecemos siempre. Primero por Cristo, pero también como sus hijos, no siempre somos disciplinados por cada pecado. Entonces, ¿por qué aquí el castigo fue tan fuerte? Pues porque era un tiempo de nuevos comienzos para el pueblo de Dios. Aquí tenemos en Hechos el principio de la iglesia local como organización, el principio del tiempo de la morada del Espíritu Santo en los cristianos y así en la iglesia. Y Dios quería establecer un estándar desde el principio, el estándar de la pureza de su pueblo. Dios no iba a permitir que desde el principio la iglesia tuviera el testimonio de ser hipócritas todos. Dios no iba a permitir que la iglesia recibió el testimonio de un lugar a donde cualquier persona puede ir a recibir dinero, pero sin tener que comprometerse y ser santos. Dios aquí establece de manera muy clara que los que pertenecen a su iglesia son llamados a un alto estándar de santidad. Dios quería avisar a la iglesia y también avisar a los demás que la iglesia es un lugar santo. La iglesia no es un lugar a donde cualquier persona puede ir y participar y ser una parte sin compromiso a la santidad que Dios demanda de sus hijos. Primero era un aviso a los cristianos. Ellos estaban en esas reuniones, en versículo 5:11, ellos vieron lo que había pasado. Imagínate cómo te afectaría si un día alguien vino a la iglesia un domingo y frente a todos el pastor le preguntó, ¿por qué no vino el domingo pasado? Y la persona dice, yo estaba enfermo, yo estaba ayudando a tal familiar.
Y el pastor dice, mentira. Y no has mentido a nosotros, sino a Dios, y la persona cae muerto. ¿Cómo te afectaría eso? Ustedes pueden pensar en otra ilustración, pero podemos imaginar la reacción de esos cristianos en ese momento. ¿Qué estaban pensando cuando vieron a Ananías y Zafira morir? Estaban pensando, Dios toma el pecado en serio. Y por eso nosotros deberíamos también. Eso no ha cambiado, hermanos. Dios todavía toma en serio todo pecado. Eso tiene que ser nuestra actitud también. Y también dice en el versículo 11 que vino gran temor sobre todos los que oyeron esas cosas. No solamente los cristianos en la iglesia, sino también los demás habitantes en Jerusalén se enteraron. Los incrédulos también sabían lo que había pasado. Y lo increíble es que lejos de ser un estorbo completo, la iglesia creció. Claro, no, algunos no querían juntarse. Dice el versículo 12. Por lo menos los apóstoles y se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alaba grandemente. Los que no iban a tomarlo en serio, los que nada más querían ser sanados, pero nada más, los que nada más querían tener sus necesidades materiales cumplidas, ellos ni se atrevían a juntarse. No, por supuesto, no estaban interesados en ser santos como Dios es santo, por eso no querían estar en un lugar en donde la disciplina fue ejercida bíblicamente, en donde cada pecado, no importa cuán pequeño pareciera, iba a ser tomado como algo serio. Por supuesto, ellos no querían eso, pero otros sí querían. Los que habían sido salvos en verdad por Dios querían estar en un lugar con estándares tan altos de santidad. Vemos, hermanos, que la disciplina de la iglesia, correctamente administrada, no estorba su crecimiento, sino apoya su crecimiento, porque guarda la pureza de la iglesia. No porque tenemos que ser perfectos para estar en la iglesia o para asistir a la iglesia, sino porque los verdaderos cristianos serán exigidos a cierto estándar de santidad. Y eso es lo que ellos quieren. ¿Sí? No esperamos eso los incrédulos que nos visitan. Pero los que profesan conocer a Cristo, los que han sido bautizados, y más aquellos que han hecho el compromiso para ser miembros, esperamos cierto estándar de santidad. Entonces, cuando el pecado es tomado en serio en la iglesia local, la gente sabe que la iglesia no es un lugar donde ir simplemente para socializar. O porque nada más mis padres van. Si tú vas a la iglesia debería exigirte a vivir conforme a un estándar de santidad de acuerdo con tu profesión de fe, porque Dios es santo. Entonces no juegues con Dios. O eres o no eres un hijo de Dios. Y si eres su hijo, deberías querer vivir en santidad. Y deberías querer una iglesia que va a exigir tal santidad de ti en vez de aceptar tus excusas por tus pecados. El tipo de iglesia que tú vas a querer. Entonces no te quejes de la iglesia cuando el pastor o los hermanos siempre te reclaman cuando vas a la iglesia, cuando faltas las reuniones o cuando nosotros escuchamos sus palabras o vemos tu actitud y vemos cómo tratas a tu esposo, lo que sea. Y dices, ¿por qué siempre están encima de mí? Porque una iglesia debería exigir un estándar de santidad de sus miembros. Porque si eres miembro de la iglesia, entonces dice que eres un cristiano. Has sido salvo por tus pecados y no quieres continuar en ellos. Que Dios mismo vive en ti y no quieres blasfemar su nombre por vivir en contra de lo que tú dices que crees. Entonces, el poder del Espíritu en la iglesia atrae a la gente, pero el mismo Espíritu es santo y su poder demanda el compromiso y la responsabilidad. No puedes afirmar ser un cristiano y después pensar que puedes vivir como quieras, o vivir sin iglesia, o vivir sin hermanos metiéndose en tu vida. Lo que más quieres y más necesitas.
Entonces Dios castigue el pecado de manera seria y pública a veces para avisar a su pueblo y también para avisar a los incrédulos. Es para nuestro bien. Muestra cómo debe ser la iglesia. Es que hoy en día Dios normalmente no mata a la gente cuando peca, aun cuando continúa en pecado. Ahora vemos la santidad de la iglesia guardada por medio de usar la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es lo que Cristo enseñó en Mateo 18, mostrando que el pecado debería ser confrontado, primero de manera privada. Si una persona que afirma ser un cristiano y es parte de la iglesia no quiere abandonar su pecado, aun cuando es confrontada eventualmente por toda la iglesia, debería ser excomulgada. La iglesia sí tiene el derecho y la responsabilidad a confrontar el pecado, primero en privado, después, si necesario, en público, y hasta excomulgar a la persona no arrepentida para preservar la santidad de la iglesia local. El problema en la iglesia hoy en día es que realmente tendemos a los extremos. Iglesias que no disciplinan para nada, porque parece legalista para ellos, parece demasiado, y porque saben que si lo hacen, la gente no va a venir, o la gente no va a querer quedarse, o la gente no va a querer ser miembros. O, por otro lado, otro extremo, disciplinar por razones equivocadas. Disciplinar como una manera para tener control sobre la congregación en vez de promover la santidad y la restauración. Necesitamos la disciplina, necesitamos seguir lo que dice la Biblia y disciplinar el pecado no arrepentido. De todo, porque, como vemos aquí en esta historia, el pecado no solamente afecta a la persona, sino afecta a toda la iglesia. Aquí vemos que cuando Satanás no tenía éxito atacando a la iglesia por fuera, por la persecución, lo hizo por dentro. La persecución no podía impedir el avance de la iglesia, entonces Satanás atacó a la iglesia con sus propios miembros. Pues tenemos que tratar con el pecado en la iglesia. El amor verdadero disciplina. El amor verdadero busca ayudar a los hermanos en su santificación y está interesado en la santidad de la iglesia local. Espero que podamos entender el peligro del pecado escondido en la iglesia. Tu pecado no solamente te afecta a ti. Tu pecado escondido también afecta a tu familia y afecta a tu iglesia. Entonces lo vamos a ver también en el libro de Josué, en algunos capítulos, cuando estudiamos la historia de Acán. Es muy interesante porque la misma palabra usada aquí en griego, sustraer, lo que Anías y Sufira hicieron, la misma palabra que los judíos usaron para traducir esta parte del Antiguo Testamento al griego en cuanto al pecado de Acán. Y sabemos cómo el pecado de Acán afectó a todo Israel. Algunos murieron debido a su pecado. Todavía es la verdad. Tu pecado siempre afecta a otros. Tenemos que estar preparados entonces para resistir el pecado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Vivir en santidad, exigir la santidad de los miembros de la iglesia local, porque a Satanás no le gusta cuando la iglesia va bien. A Satanás no le gusta cuando la iglesia está en comunión. Él va a atacar. Hermanos, ahora que aquí en nuestra iglesia Dios está obrando mucho, que está uniéndonos en tiempos de oración, respondiendo a nuestras oraciones mucho, fortaleciéndonos en tiempo de dificultad, podemos estar seguros que Satanás también está atacando, que quiere sembrar sus semillas de discordia entre nosotros, que quiere llenar el corazón de alguien en esta iglesia a mentir o a actuar en hipocresía. El enemigo no quiere que estemos unidos. Va a sembrar el conflicto, va a tentar a los varones, a los matrimonios a pecar. Que estemos preparados. Estamos en una batalla espiritual, que no caigamos tan fácilmente a esas tentaciones de Satanás. Entonces, terminando, es muy importante que todos los miembros, los asistentes de esta iglesia local, reconozcan lo que es la iglesia. Lo que esta iglesia exige, de acuerdo con la palabra de Dios, exige la santidad. Esta iglesia no es un lugar para puros perfectos. Otra vez, entonces estaría vacía. Pero tampoco es un lugar a donde puedes ir simplemente para tranquilizar tu conciencia.
Ya fui a la iglesia el domingo, me conecté, entonces estoy bien. No. No es un lugar simplemente ir solamente porque tus padres van. No es suficiente. Si tú eres parte de esta iglesia, y especialmente si eres un miembro, deberías tomar la santidad en serio. Yo entiendo que en cada iglesia local hay personas que asisten, pero no quieren que nadie les exija cierto estándar de santidad de ellos. Y por eso no quieren juntarse, o se juntan y son miembros, pero después no actúan como miembros, no participan en la iglesia, no quieren estar porque no les gusta ser confrontados con sus pecados. Pero no vamos a dejar de confrontar el pecado simplemente porque va a resultar en que algunos se van de la iglesia o porque algunos no quieren comprometerse o quedarse o lo que sea. La iglesia debería ser pura, no perfecta, pero pura. Y por eso hemos tenido que ejercer disciplina aquí en la iglesia, con el año pasado. Y por un rato esto causó temor en esta iglesia. Creo que ahora no, no tanto. Eso me da miedo. Pero Dios no ha cambiado. Dios todavía es santo. Y Dios todavía quiere una iglesia santa. Con un estándar así, algunos tal vez no se atreverían a juntarse con nosotros. Está bien, está bien. Pues los que creen en el Señor van a ser añadidos aquí y asistir y vivir y comprometerse con gozo, pidiendo que la iglesia les ayude en su santificación, exigiendo a la iglesia que haya disciplina para su propio bien, para que sean santos, para que la iglesia sea santa. No es algo que yo quiero forzar a ustedes. Si son hijos de Dios, ustedes deben exigir eso de mí. Ustedes deben exigir estos estándares de santidad de esta iglesia local, de sus hermanos en la iglesia. Nada fuerzas, es lo que queremos. Por supuesto, si estás escuchando este mensaje y no eres un cristiano, entonces tú no entiendes nada de esta historia. No entiendes nada de por qué con nada más una mentira Dios les mató. Me parece muy malo. La razón por la cual tú piensas así es porque tu corazón es muy engañoso. Satanás también te ha llenado tu corazón y te ha engañado. Y no entiendes lo que significa el pecado en contra de Dios. Eso es primero. Pide a Dios que te muestre cuán malo es el pecado. Lee su palabra para entender quién es Dios, que Él te revele tu pecaminosidad y que te quebrante para que recibas la salvación en Cristo. Porque también vas a morir un día. Y tal vez de repente, cuando Inés y Zafira. ¿Estás preparado para morir? Números 32-23 dice que tu pecado te alcanzará. Y en el día de juicio, enfrentarás el juicio de Dios Santo. Mejor ahora arrepiéntete para arrepentirte y creer en su salvación. Entonces la iglesia no puede tomar el pecado a la ligera porque Dios es santo y Dios toma en serio el pecado. Que nosotros entonces también tomemos el pecado en serio. La santidad de la iglesia impide a los que quieren tomar el pecado a la ligera. Ellos no van a sentirse cómodos en esa iglesia. No van a querer estar y ser parte de una iglesia así. Por otro lado, esos estándares de santidad animan a los verdaderos cristianos. Y quiero terminar animándonos con la verdad de que si somos cristianos, estamos en Cristo. Él es santo. Y por eso Él nos capacita para vivir en este tipo de santidad. Porque dices, ok, pastor, entonces me voy porque no puedo. Me voy a otra iglesia porque aquí no puedo. Yo no puedo vivir así de manera tan santa. Eso no es el punto. No lo haces en ti mismo. No tienes las fuerzas. Claro que no. Si eres un cristiano, estás en Cristo. Él es santo y por eso también tú puedes ser santo. No tienes que esforzarte en tus propias fuerzas para vivir una vida santa, sino recordar que has sido salvo y santificado y que sigues siendo santificado. Tienes un Salvador quien te lavó con su propia sangre. Tienes un abogado, un mediador. Él tomó tu lugar y sufrió de ira de su Padre. Y por eso cuando Dios te disciplina, ya lo dice como hijo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya puedes vivir una vida santa.
Deja de hacer las excusas. Deja de pensar en tantas excusas por tus muchos pecados. Y pide a Dios por su santidad. Pide a la iglesia que te ayude. Porque no hay nadie aquí, me incluye a mí, que lo hace perfectamente. Necesitamos crecer juntos en esa santidad. Pero entonces necesitamos tener la misma meta, el mismo deseo. Los que se comprometen a esa iglesia deben reconocer. Aquí vamos a exigir esa santidad los unos y los otros para que sigamos creciendo en Cristo. Entonces, que confiemos en esa salvación. Un entendimiento correcto de tu salvación y la gracia de Dios te va a impulsar a vivir una vida santa. Va a resultar en ser una persona que quiere ser más y más santo cada día. Vas a ser una persona que acepta la disciplina de Dios, que acepta la disciplina de la iglesia, del pastor, de los hermanos en Cristo. Para que tú sigas siendo santificado. Para que tú seas más y más como tu Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, que tú eres santo. 3 veces santo. Infinitamente santo. Perfectamente santo. Damos gracias que nuestra salvación nos limpiaste todos nuestros pecados y nos santificaste. Nuestra posesión en Cristo. Ya somos unidos a Cristo, lo que nos da esta confianza. Y ahora, debido a lo que tú has hecho en la salvación, tú prometes seguir santificándonos. Te pedimos, Señor, que nosotros entendamos la importancia de este proceso. Que no tomemos ningún pecado a la ligera. Que tomemos en serio todo pecado. Te pedimos, Señor, que nos hagas santos. Que nuestra iglesia sea más santa. Que nos convenzas de nuestros pecados, nos convenzas cuando no queremos estar en la iglesia, cuando no queremos ser confrontados por los hermanos, cuando pensamos que estamos bien y vivimos en tanto orgullo y egoísmo. Quebrántanos, Señor, para reconocer que necesitamos una iglesia que exige esos estándares de santidad en sus miembros. Señor, también protégenos del orgullo, pensando que nuestra iglesia sea mejor que las demás, todos por tu gracia. Reconocemos que tenemos muchas luchas todavía, muchos pecados, y que no somos mejores que nadie. Quita este orgullo de nosotros también, Señor, y muéstranos lo que necesitamos para vivir de manera más santa, para glorificar más tu santo nombre, para ser un testimonio al mundo. Te pedimos, Señor, que esta iglesia sea santa, para que algunos ni se atreverían a juntarse con nosotros, pero para que los verdaderos hijos de Dios vengan con gozo, dispuestos a vivir también en santidad junto con sus hermanos en Cristo. Señor, te necesitamos porque lo que hemos estudiado hoy parece imposible, parece demasiado. Pero te pedimos, Señor, que eso tu palabra hoy pueda primero convencernos, mostrarnos nuestro pecado y después animarnos que estamos en Cristo y por eso sí podemos. Ayúdanos a vivir vidas más santas en esta noche, en nuestras casas, con nuestras familias y en la semana también. Hazlo, Señor, te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.